Ricardo Ravelo, quien es periodista y escritor en temas del crimen organizado. Muchísimas gracias por la comunicación. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Ricardo, pues es difícil de creer que Felipe Calderón no conociera los nexos de Genaro García Luna con el crimen organizado. ¿Hay pruebas de si sabían o no los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón quién era realmente García Luna? Sí, por supuesto. Es decir, cuando se hace un nombramiento de el nivel que tuvo Genaro García Luna en los gobiernos de Fox y de Calderón, en el primer sexenio como titular de la AFI y en el segundo como secretario de Seguridad Pública, pues es muy difícil hacerlo a ciegas. Se necesita conocer bien la trayectoria del personaje, sus antecedentes y su capacidad para poder asumir un cargo de esa envergadura. Yo creo que ellos no pueden alegar ignorancia. Es decir, hoy queda más que claro que los hombres más informados de este país pues son los presidentes, de tal suerte que es infantil considerar que García Luna operó en lo oscuro y que nadie se dio cuenta. Sin embargo, el expresidente Felipe Calderón en esta carta, en este comunicado que dio a conocer a través de sus redes sociales, no muestra ni siquiera una mínima autocrítica al sostener que Genaro García Luna, pues casi prácticamente decía, pues no tuvo nada que ver con él, ¿no? Él siempre luchó por la paz y por eliminar a los grupos criminales. Era su mano derecha, era su confidente, era su hombre de confianza, era su cómplice. Es decir, hoy obviamente tras el fallo de ayer del jurado en Nueva York, lo que declara culpable a García Luna, pues él se deslinda. Ahora dice que pues García Luna tenía sus funciones y él las suyas, pero pues bueno, hay muchas evidencias, cartas, por ejemplo, el exagente federal Javier Herrera Valles, por lo menos le hizo llegar 20 cartas a Felipe Calderón denunciando la corrupción en seguridad pública y pidiéndole que escuchara las denuncias y todos los pormenores que daban cuenta de cómo se estaba protegiendo al narcotráfico. Y Calderón desoyó estas denuncias. Hubo militares de alto rango, como el general Daguajare, por ejemplo, que también le informó a Felipe Calderón los nexos de García Luna con el crimen organizado, y este militar terminó encarcelado, igual que Herrera Valle. De tal manera que, pues, digamos que información pública la tuvo Felipe Calderón y también información confidencial, que no quiso escuchar y no quiso atender las denuncias. Bueno, pues esto habla de la complicidad que había entre ellos. Bueno, además Javier Herrera Valles, como bien dices, no nada más fue encarcelado, sino que fue torturado al ir precisamente a un programa de televisión, a un medio de comunicación, a denunciar estos nexos, o por lo menos la comunicación directa que había con el gobierno de Felipe Calderón. Dicho esto, ¿con qué párrafo, con qué frase te quedas de este comunicado en el que, en pocas palabras, pareciera decir, pues si yo tan solo era el presidente? No, a mí me parece, digo, yo no podría resaltar nada ahí. A mí me parece que Felipe Calderón es un cínico que alude desde memoria cuando finalmente él sabe perfectamente cómo se dieron las cosas. Él sabe cómo se pactó con el cártel de Sinaloa el arribo de Genaro García Luna a la Secretaría de Seguridad Pública, porque este fue un proyecto del panismo que se empezó a orquestar desde el sexenio de Vicente Fox, 16 días después de que tomó posesión como presidente de la República, cuando se fugó del penal de Puente Grande Joaquín El Chapo Guzmán. Ahí empezó la segunda etapa del cártel de Sinaloa a construirse, y obviamente se consolidó como la más importante empresa criminal del mundo en el tráfico de drogas, precisamente en el sexenio de Felipe Calderón, y con Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, a mí no me queda ninguna duda de que el cártel de Sinaloa en el sexenio de Calderón pagó para tener a su disposición una Secretaría de Estado.
Bueno, además estamos hablando, y ayer lo decíamos muy bien, nada menos y nada más que el secretario de Seguridad Pública trabajaba para el cártel de Sinaloa y logró entregar prácticamente en manos del crimen organizado a las instituciones del país. Ahora, haciendo precisamente cita a tu libro, En manos del narco, ¿cómo puedes tú describir este nuevo rostro del que hablas, el nuevo rostro del crimen y su relación con el poder, su relación directa con las instituciones y el poder en México? Bueno, yo lo que puedo decir es que con Felipe Calderón México pasó a la mafiocracia. Es decir, queda claro que en ese sexenio gobernó el crimen organizado. Fue una política criminal desigual, porque se golpeó a algunos grupos criminales, pero se favoreció a otros. Me parece que el de Calderón fue una guerra fallida, una simulación, y la mayoría de los juicios que entabló contra personajes presuntamente ligados al crimen, pues terminaron convertidos en un fiasco, porque no se logró demostrar absolutamente nada. Incluso la entonces titular de la extinta PGR, Marisela Morales, fue acusada de fabricar expedientes con testimonios falsos, como fue el caso del Michoacanazo y el de la Operación Limpieza, que fue una investigación amplia que pretendía sacudir la corrupción en PGR, pero obviamente todo esto terminó siendo una gran simulación. Finalmente, Ricardo, hablamos de que ex jefes de la Policía Federal o ex militares informaron en su momento de estos nexos con el narcotráfico. Pero ¿qué pasó? ¿Qué papel jugó el periodismo? Que muchas veces presentó pruebas no solamente Felipe Calderón, sino también de Genaro García Luna. Pruebas que además hoy no están presentes o no estuvieron presentes durante un mes de juicio en su contra. Sí, no estuvieron presentes, pero existen. Es decir, ahí están las hemerotecas, por ejemplo, de Proceso, donde, bueno, a mí me consta porque yo estuve en ese periodo de 1996 hasta el 2012, me tocó toda esa etapa. Ahí están las denuncias públicas. Proceso fue el medio que publicó, por ejemplo, el secuestro de García Luna por parte de Arturo Beltrán en octubre de 2008. Están las denuncias de testigos protegidos que ya señalaban todo esto que escuchamos en el juicio de Nueva York. Es decir, eso se sabía desde hace mucho tiempo y no hay una sola línea desmentida por el gobierno de Felipe Calderón. Lo que sí se desató en ese momento, cuando las informaciones golpeaban a la estructura más sensible del equipo de Calderón, es que había amenazas contra los periodistas. Yo fui uno de esos periodistas amenazados por lo menos en 2 ocasiones, tras publicar reportajes contra PGR y precisamente aquel episodio del encuentro de Felipe Calderón con Sergio Villarreal Barragán en Torreón, Coahuila, poco después de haber ganado las elecciones en 2006, donde se negoció el nombramiento de Genaro García Luna para ser secretario de Seguridad Pública. Es decir, esto lo contó el Grande en sus declaraciones cuando fue detenido en 2010 en Puebla, y posteriormente le reiteró lo mismo al periodista Jesús Lemus, y todo esto está publicado en Proceso y está publicado en el libro El Licenciado, el autor es Jesús Lemus. Ahí está la historia de cómo arribó García Luna a la titularidad de Seguridad Pública mediante un pacto con el cártel de Sinaloa. Ahí está, primero en la AFI con Vicente Fox y después como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón. Muchísimas gracias, Ricardo Ravelo, periodista y escritor en temas del crimen organizado, por tu análisis tras este comunicado por parte del expresidente Felipe Calderón. Buenas tardes.